Listo. Bai, asko ondo. Bueno, egun on, eta hasten gara mai inguru edo elkarrizketatxo honekin, bale? Ontxe, ondala gutxi, kaleratu berri dugu zaintzaren inguruko diagnostikua. Eta, martxoaren 8arekin apur bat lotuta, udalaren ekintzan artean antolatu dugu elkarrizketa txikitxo hau, ezta? Grabauko dugu, gero webunera igoteko. Era berean bai komentau, zaintzaren inguruko diagnostikua webgunean egongo dala, baten batek irakurri gure badau edo bere berri jakin gure badau. Gaurkuen, zaintza eta etxeko langileen egoeraren inguruko langileen inguruko egoeraren horri buruz hitz egingo dugula, bai? Eta zergatik, bizitzen ari garen krisi multidimensional honetan agerian geratu dalako eta dauelako bi esparru hauen prekarizazio maila altua. Eta gai hauetaz berbaiteko, hemen gurekin dauz, Sabina Lajita, Roti Kooperatibako kidea, eta eurak parte hartu da bien diagnostikua egitekeran, eta bestalde batetik, Lorea Ureta, Bizkaiko etxeko langileen taldeko kidea. Eta, eskerrik asko bisoi gure gonbitea, erantzutearen gure gonbiteari, eta, galderatxo batzuk egingo duguz, eta, zuek jongo sari erantzuten, bale? Lehenengo galderia, Sabina, zuretako da. Izpide dugun zaintza eredu eta sistema, zelan dago, eta elorri honekin dako diagnostikoan, zer topatu duzue? Bueno, pues las teorías académicas sobre los modelos de cuidado en Europa identifican 3 modelos dominantes, ¿no? Y en todos ellos la familia es el pilar importante en la provisión de estos cuidados en general, pero varía un poco en cada contexto según las políticas y estructuras provistas por el estado de bienestar en cada uno de estos países, ¿no? Por ejemplo, en los países del sur de Europa tendríamos lo que se llama el modelo familista, debido al déficit de los servicios de asistencia precisamente para personas dependientes. Entonces, en este modelo, en el que también se encuentra Elorrio, se asume no tanto la figura del hombre ganapán, del que tanto se habla desde la economía feminista, sino la solidaridad de la familia y sobre todo la figura de la mujer como proveedora incondicional de cuidados, que está siempre dispuesta en casa a cuidar y a ejercer esos trabajos gratuitamente, ¿no? Entonces, cuando hay alguna situación de inestabilidad, de crisis, como por ejemplo la que estamos viviendo actualmente, son las mujeres dentro de las familias las que amortiguan estos efectos de la crisis con su trabajo de cuidados. Entonces, aparte de estos momentos de crisis, estructuralmente, en este modelo de cuidados, cuando la familia no puede asumir todos los trabajos de cuidados, se recurre al mercado. Esto quiere decir que se contrata a otras mujeres, en su mayoría, que son las trabajadoras de hogar, generando lo que desde la economía feminista también se llama la cadena global de cuidados. Un poco para centrarnos en Elorrio, si os parece, hemos visto la manera en que se reproduce este modelo que os comentaba y hemos detectado pues, algunas de las necesidades que existen hoy en día en Elorrio precisamente por este modelo desigual y carente que tenemos actualmente, ¿no? En el ámbito de las familias, las personas cuidadoras de familiares dependientes señalan que los servicios con los que cuentan actualmente no son suficientes, ¿no? Entonces, ellas comentan destinar mucho tiempo y trabajo al cuidado de sus familiares. Eso tiene un impacto grande en su salud mental y física, pues con cuadros de mucho cansancio, de estrés, de sobrecarga, de dolor también físico. Y por otro lado, implica una desatención de otras esferas de su vida, como por ejemplo la renuncia a su carrera profesional o la falta de dedicación de tiempo para poder dedicar a actividades de autocuidado
o, bueno, pues de ocio, de lo que sea, ¿no? De tiempo propio. En cuanto al empleo del hogar, hemos detectado que muchas mujeres trabajan en situaciones que no serían las más adecuadas, ¿no? En condiciones precarias. Sus lugares de trabajo son los hogares de las familias que las contratan y en muchas ocasiones estos hogares no están bien acondicionados para que estas mujeres puedan desarrollar su trabajo. No es un trabajo muy físico, que tiene repercusiones en su salud física, pero también con unas implicaciones emocionales importantes. Y ahí es donde vemos el componente de cuidado que tiene el empleo de hogar. Porque es un trabajo que tiene también una implicación emocional importante debido a este componente afectivo y relacional. Y esto lo hemos visto también en Elorrio, ¿no? Las mujeres que han participado en el estudio nos decían que en su trabajo se exige también un cariño, un afecto, ternura hacia las personas que cuidan, pero también bueno, se requiere de entereza, de paciencia, de perseverancia, de contención. Por lo tanto, hay mucha psicología implícita en este trabajo, ¿no? Entonces, esto incrementa la carga mental de las trabajadoras y tiene un impacto también en su salud mental. Además, con las personas que cuidan se genera un vínculo personal y, bueno, esto se incrementa además cuando las mujeres trabajadoras de hogar trabajan como internas, que son muchas horas trabajando, muchas horas en contacto con las familias, en una relación que muchas veces sobrepasa la relación laboral, como decíamos, y se llega también a una relación más de confianza, pero que genera situaciones ambiguas, incómodas, además a la hora también de exigir mejoras cuando no se están cumpliendo los derechos o las condiciones deseables en ese ámbito de trabajo, ¿no? Por lo tanto, es un ámbito muy invisible y también desprotegido. Vale, eskerrik asko. Eta Lorea, oin zuri, gaur egun zein da Euskal Herriko egoeria, ezta? Eta argazki batetara behar baginu, zeintzuk izango ziren gakuak argazki horietarateko? Etxeko emakumeen, etxeko Jesus langileen elkarteari dagokionez. La verdad que Sabina ya da unas pinceladas de cuál es la situación del sector y nosotras, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, todos los años sacamos una estadística que además nos permite ir viendo la evolución a lo largo de los años de cómo está el sector y es una estadística bastante completa que tenemos colgada en nuestra página web y que cualquiera, si lo desea, lo puede consultar. Nosotras aquí sí queríamos destacar cuáles son los principales problemas que nos encontramos sobre todo en materia legislativa y para hacer cumplir la ley y para que esos en realidad. Los dos principales problemas que nos encontramos es que a día de hoy hay muchísima legislación que todavía no está de forma igual para este sector de trabajo, que no olvidemos que es un sector de trabajo más, con el resto de sectores. Por ejemplo, no están incluidas en el Estatuto de los Trabajadores, si hablamos en materia laboral. ¿Esto en qué se traduce? Pues el resto de sectores tiene una jornada semanal máxima de 40 horas a la semana. Sin embargo, en el empleo de hogar, como tiene esas 20 horas de más de presencia, se acaba convirtiendo en que es legal trabajar 60 horas a la semana. Si hablamos, por ejemplo, en materia de seguridad social, a pesar de que ya están en el régimen general desde el año 2012, pero están incluidas de una manera un poco especial y eso hace que, por ejemplo, a día de hoy todavía no se tenga derecho a desempleo, no se tenga derecho a cotizar por salarios reales, no se tenga derecho, por ejemplo, a una cobertura de vacíos para el cálculo de la jubilación, igual que el resto de sectores. También si hablamos, por ejemplo, de prevención de riesgos laborales, la ley dice que están expresamente excluidas de esa ley. Si dice que la parte empleadora tiene la obligación de velar por la seguridad, pero claro, como no dice ni cómo, ni de qué manera, ni cuáles son los mínimos, pues al final acaba en papel mojado. Por lo tanto, uno de los principales problemas es que, por un lado, tenemos una legislación que no está equiparada al resto de sectores, pero por otro lado, cada vez que hay una legislación que sí equipara o que sí da derechos laborales, faltan herramientas por parte de la Administración para que esos derechos se conviertan en realidad.
Y voy a poner un ejemplo para que quede muy claro, que al final siempre los ejemplos son muy visuales. En el año 2018 el salario mínimo interprofesional era de 858,55 euros brutos con las pagas prorrateadas. Según nuestra estadística, de las externas que atendimos ese año, el 21% no cumplía ese salario mínimo interprofesional. ¿Qué ocurre en 2019? Que ese salario mínimo interprofesional se incrementa en más de un 22%, quedando en el 19 de 1.050 euros brutos y en el 20 de 1.108,33 euros brutos con las pagas prorrateadas. Si vamos a la estadística, resulta que ahora no cumplen este salario mínimo interprofesional alrededor del 45%. Esto no quiere decir que los salarios han bajado. Esto quiere decir que a pesar de haber una norma, no ha habido las herramientas suficientes para que esos salarios también suban junto con la norma. O sea que hay una falta por parte de las administraciones de crear herramientas para que esas legislaciones se cumplan. ¿Qué es lo que pedimos? Que la Inspección de Trabajo inspeccione, que se ponga las pilas, que se ponga en contacto con las familias, que acuda a controlar que se cumplan las jornadas, que se cumplan los descansos, que se cumplan los salarios. Pedimos a la Seguridad Social que controle las altas, las ya registradas con anterioridad y las nuevas, que esas cumplan la legislación, que se pueda registrar las horas de presencia, que ese salario por el que le dan de alta sea el SMI, que además en las horas que se registran sean las reales. Y claro, la Seguridad Social tiene que coger esos contratos. Pedimos al SEPE, como dice la norma, que recoja esos contratos y que los controle. Y así la verdad que podíamos seguir citando varias administraciones a las que les pedimos que ya es hora que se pongan las pilas con este sector. Vale. Eta Sabina Inzuri, eta zeintzu dira Elorrioko zaintzaileak egin dituzten proposamenak? Eta zure ikuspuntutik, Elorrion zer izan alda premiazkoena? Pues en el estudio han salido muchas propuestas, pero todas pasan por diversificar y repartir la responsabilidad del cuidado de las personas dependientes y dignificar el cuidado, ¿no? Y eso se propone con varias acciones concretas. Por nombrar algunas, no voy a hablar de todas, pero sí intentaré agruparlas de alguna manera para que se entiendan, ¿no? Por ejemplo, para el colectivo de personas mayores se está demandando un centro de día en el pueblo. Pero también, porque no lo hay actualmente, ¿no? Pero también se ve necesario crear una red de personas mayores que fomente una dependencia menos precaria y más empoderada. En cuanto a las mujeres cuidadoras de familiares dependientes, también piden espacios propios, espacios donde poder formarse, informarse y compartir experiencias, como por ejemplo una red de padres y madres donde compartir el cuidado, por lo tanto, ¿no? Entender el cuidado de otra manera, fuera del hogar, de forma corresponsable también entre padres y madres. Ya existe una red de este tipo, pero igual llegar a más gente, donde poder delegar también el cuidado y obtener momentos de descanso y personal, ¿no? Red de personas cuidadoras con familiares dependientes, que también existen actualmente en Elorrio, pero igual no dan acceso también a todas las que lo necesitan. Espacios y actividades para el autocuidado, es decir, espacios para el enriquecimiento personal al margen del cuidado que permita desconectar, que es algo que cuesta mucho a las personas cuidadoras, ¿no? Ese estar todo el rato pendientes de las tareas de cuidados, precisamente por ese aspecto que comentaba Salasne de la multidimensionalidad del cuidado, ¿no? Las trabajadoras de hogar, por su parte, demandan tener también lugares para informarse de sus derechos laborales, de los riesgos laborales, un lugar donde se les dé asesoramiento y que incluso también pueda servir de asesoramiento para las familias empleadoras, ¿no? Porque muchas veces el desconocimiento hace que, pues bueno, se caigan en prejuicios y se alimenten creencias acerca también del empleo de hogar, ¿no? Entonces, y eso pues
contribuye a empeorar las condiciones de trabajo de las trabajadoras de hogar. Entonces, espacios de encuentro, de información, de asesoramiento, de intercambio entre familias empleadoras y trabajadoras de hogar y donde permita a las mujeres trabajadoras crear red también entre ellas para, pues bueno, establecer decisiones en colectivo y tener también un espacio para compartir y poder, pues bueno, alimentar un poco también esa dimensión más social o socializadora y de intercambio entre ellas. Y luego, para no alargarme mucho, en el ámbito institucional destacaríamos la necesidad de reforzar y visibilizar también la dimensión del cuidado, también en otros espacios, perdón, en otros ámbitos como el educativo, el sanitario e incluso en la intervención social, ¿no? Porque, como decíamos, también hay un componente importante de cuidado en su trabajo, ¿no? Con las personas usuarias. Y eso es algo que se ha puesto en evidencia en esta situación de pandemia, en el que el colapso institucional ha dejado a los cuidados a su suerte, recayendo, como decimos, en las familias, concretamente en las mujeres, pero también ha provocado mucha frustración e incertidumbre por parte de las trabajadoras de los servicios públicos, ¿no? Ya que, pues bueno, han visto una sobrecarga de trabajo muy importante y una sensación de desatención a las personas usuarias. Por lo tanto, una de las cosas que se propone es pues bueno, intensificar o buscar maneras de coordinarse entre los diferentes servicios que prestan o que dan atención a la población y los servicios que tienen esa dimensión de cuidado también, y reforzar también el cuidado interinstitucional, ya que hablamos de cuidados, ¿no? Y una de las propuestas que ha surgido en este estudio es recuperar precisamente una estructura de coordinación interinstitucional que se había empezado a gestar justo antes de la llegada del COVID y que quedó suspendida por la pandemia, ¿no? Y que precisamente permitiría trabajar de una forma... Ahí está, perdonad. Permitiría trabajar de una manera más coordinada, reforzando ese aspecto más relacional también en el ámbito institucional de los servicios públicos. Lo voy a dejar aquí, si acaso luego, si hay, igual puedo comentar alguna de las otras propuestas más concretas que han surgido en el estudio. Vale. Eta, bueno, da azkenengo galderia izango zen, hoi martxoa 8 pasatu berri dugun honetan, ezta, zelan ikusi dozuen erakundiak egiten duguzen ekintzetan, ezta, eta egin duguzen kanpainak. Ezta, ia baliagarriak diezen edo arriskutsuak diezen, ezta, apuratori baloratzia. Eta gero zuek zuzenien, bueno, Loreak hainbat gauza aipatu dauz, baina oso interesgarriak, baina Elorrioko udal bati edo zer eskatu alzako lan? Zer konkretua gure eskumenen artien dauena, ze karo, batzutan egoten diezen eskaera batzuk ez dauzela gure esku, ezta? Baina lan gauza zehatzen batzuk edo zer proposatuko zinuten? Edo Sabina edo Lorea nahi dozuenak. Pues si quieres empiezo yo respondiendo a la valoración que hacemos de las instituciones. Pues desde la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya nos parece que desde luego las campañas de las instituciones del 8 de marzo, pero sobre todo la de Emakunde de este 8 de marzo, es una sinvergüenzada. O sea, no se puede ser más hipócrita. Emakunde ha lanzado una campaña preguntando: ¿quién cuida? Hagámoslo visible. Hagamos nuestra parte. Pues eso, Emakunde, haz tu parte. Emakunde es un órgano del gobierno vasco, responsable de las políticas de todos los departamentos y demás instituciones del gobierno y de las diputaciones, además. Entre ellas, por ejemplo, la Inspección de Trabajo es competencia del gobierno vasco y Emakunde, como órgano del gobierno vasco responsable de estas políticas, tendría mucho que decir sobre este tema y para ponerles las pilas para trabajar sobre el sector. Y además le decimos a Emakunde, ¿quieres saber quién cuida? Bueno, pues una parte del cuidado de este país recae sobre las trabajadoras de hogar.
En febrero del año 2017, el Parlamento Vasco ya le instó al Gobierno a realizar un estudio que tendría que iba a ir dirigido sobre todo a conocer cuál es la situación actual de las trabajadoras de hogar y también las necesidades que cubren esas trabajadoras de hogar. Bueno, tenía un plazo de 9 meses. En noviembre del 2017 no se presentó nada. Es más, no se presentó nada hasta mayo del 2019. Y al final ese estudio fue un resumen de diferentes fuentes estadísticas donde no se añadía ni un solo dato nuevo sobre la realidad, ni uno. Hablamos con los autores y nos explicaron que el motivo de ese remix de datos que hicieron fue pues, que la financiación del gobierno no daba para otra clase de estudio. Bueno, pues hayan perdido una oportunidad. Nosotras desde la asociación es que no tenemos más que decir que estamos hartas de palabras vacías, estamos hartas de discursos, de premios a la igualdad y de otras operaciones que solo sirven para lavar la imagen, pero no sirven de nada si no hay una incidencia en el núcleo duro donde realmente se toman las decisiones de gestión. Y no sé si Sabina quiere opinar sobre esto. Bueno, sobre esto en concreto, no, yo creo que vosotras tenéis mucho más conocimiento, ¿no? de esa igual descompensación. Sí que a nosotras yo lo había encaminado desde otro lugar, ¿no? Más igual relacionarlo desde las demandas que han surgido en el estudio por parte de la gente que ha participado. Y sí que habían salido algunas propuestas en las que se instaba a visibilizar y en la necesidad eso, de visibilizar y poner en valor esos trabajos de cuidados que desempeñan por hábito las mujeres y una llamada a la corresponsabilidad, no solo entre hombres y mujeres, sino también de toda la ciudadanía en los trabajos de cuidados. Por lo tanto, veíamos positivo, digamos, el mensaje de esa necesidad o esa llamar a interrogarse, ¿no? Qué papel tenemos desde desde nuestro lugar de agencia en la comunidad, en los trabajos de cuidados. Y lo que sí que queríamos matizar era, bueno, no solo está bien visibilizar y valorar los trabajos, pero también estaría bien llamar la atención sobre las desigualdades que se han creado por esa estructura desigual de los cuidados, ¿no? Tampoco no había, bueno, pues reflexionado mucho más allá en todas las campañas que se han hecho. No sé si en el Hórreo, que es concretamente cuál ha sido la campaña del Hórreo respecto al 8 de marzo. Bai, bueno, nosotras lo que hemos hecho es un poquito el tema de los cuidados y pues las cuidadoras, pero bueno, a nuestro nivel, ¿no? Entonces, la verdad es que este diagnóstico sí nos ha dado, pues no sé si han sido 17 claves o así, y claro, hay algunos que sí podemos empezar a trabajarlo nosotras desde las instituciones. Hay otros que son de otro tipo de grupos y otros ya pues a nivel de colaboración entre las personas del pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, además hoy a la mañana hemos estado hablando pues que podemos hacer un cronograma o por lo menos recoger todo eso y cómo desde el ayuntamiento podemos ir ayudando en el camino a esas otras entidades pues para que se lleven a cabo, ¿no? Todas las peticiones o por lo menos lo que está dentro de nuestro ámbito. Lo que comentaba Lorea, pues sí, hombre, es que es como que hace falta, ¿no? Un cambio estructural pero desde arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que tenemos que tomar todas nota y, pues bueno, empezar a un poquito a... Pues lo primero, visibilizar, visibilizar, ser conscientes y a ver si podemos ir cambiando un poquito la situación. Y Lorea, ¿ahí? A ver, nosotros hacemos esa crítica porque Emakunde tiene mucho poder y precisamente por ese poder que tiene su responsabilidad. Y sí, tenemos propuestas también para el Ayuntamiento de Elorrio, por supuesto. Quiero decir, vota. No, es que como he dividido la pregunta en dos partes,
Bueno, pues nosotras siempre decimos que desde cualquier institución se puede hacer muchas cosas en este sector, aunque parezca que solo desde lo grande se puede hacer, desde lo local también. Bueno, y esto lo decimos por el Ayuntamiento de Elorrio porque son las que nos han dado la oportunidad, pero que si algún ayuntamiento más quiere recoger el guante, pues estupendo. Nosotros lo primero que siempre decimos es que desde los ayuntamientos se puede dar formación a las trabajadoras de hogar. Claro, nosotros hablamos siempre desde el punto de vista de trabajadoras de hogar, sabiendo que el cuidado es mucho más amplio, pero siempre hay mucha demanda de formación. Pues, por ejemplo, personas que están cuidando, saber cómo se cuida, o sea, cómo se cambia una cama, por ejemplo, con una persona encamada, o cómo se hacen ciertas tareas, eso son técnicas que se aprenden. Entonces, la formación es necesaria. También, por ejemplo, formación en seguridad laboral. Es necesario saber cómo pasear a una persona para que no te destroce el hombro, que los trastornos musculoesqueléticos son bastante habitual, y además hacer esa formación, y esto es muy importante, en un horario en el que realmente puedan. Porque claro, los cursos de lunes a viernes de mañana pues siempre se quedan cojos precisamente por ese motivo. Una segunda idea sería, por ejemplo, crear una especie de banco, por llamarlo de alguna manera, de materiales para aliviar precisamente las tareas de cuidado. Pues grúas, sillas de ruedas, andadores. Hay gente que puede necesitar estos elementos en una parte muy concreta de la vida de forma muy temporal, o incluso hay veces que hasta se pueden compartir porque igual el uso no es diario o se usa muy poquito tiempo al día. Entonces, bueno, seguro que hay un montón de gente que le puede dar una vuelta, pero esa idea nos parece importante. Como tercera idea, nos parecería importante también tener, por ejemplo, una bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo, por ejemplo, ayuda en este caso, ayudaría a ambas partes. Porque si hay una carencia de que cuando una familia necesita contratar a alguien, pues no sabe igual rellenar un contrato, no sabe dónde encontrarlos, que es algo que igual no has hecho nunca y necesitas asesorarte para hacerlo. Y además se pueden crear espacios seguros, por ejemplo, para las entrevistas de trabajo, espacios seguros tanto para las familias como para las trabajadoras. Que a veces sí hemos tenido casos de mujeres que dicen que al final quedar en un bar es un poco incómodo, pero en las casas, claro, cualquiera mete en su casa a alguien que no conoce o vas a casa de alguien que no conoce. Crear un espacio seguro es importante. Y además, una cosa muy importante para que tuviera bastante repercusión sería, por ejemplo, crear la posibilidad de una sustitución inmediata en el caso que pasara algo. Por ejemplo, trabajadoras de hogar que igual están haciendo tareas del hogar, pues si les pasa algo, que se ponen enfermas o se caen o por algún motivo no pueden ir a trabajar, si la plancha se queda de un día para otro, pues igual una parte de la cuidadora pues repercute mucho en la familia. Entonces, pues esa sustitución inmediata es importante y además quitaría mercado a lo que nosotros llamamos las agencias vampiras del sector. Y como cuarta idea y última, que tampoco me quiero alargar mucho, pero esto nosotras vemos que realmente podría hacer una gran incidencia, seguro que en Elorrio y sin papeles trabajando de interna, seguro. Sería muy interesante que por parte del ayuntamiento se pudiera gestionar su empadronamiento. O sea, el empadronamiento es algo vital para luego, posteriormente, conseguir los papeles. Hay familias que les cuesta mucho dejar empadronar a las trabajadoras en su casa y recordemos que es el sitio donde viven, y donde trabajan, porque es el mismo. Entonces, deberían de tener derecho a empadronarse ahí y eso es de gestión municipal. Porque además, desde la asociación siempre creemos que, o sea, hay ciertos temas de gestión municipal que además que no se pueden mirar para otro lado. Y en este caso, además, no facilitar el empadronamiento es ser cómplice de la hipocresía de la ley de extranjería y tenemos que acabar con ella. Y yo solo quería comentar que muchas de las propuestas que hacía Lorea son precisamente propuestas que han salido del estudio. O sea, entonces, para entender que tiene mucho sentido, todo el sentido en lo que se propone desde la asociación, porque encontramos estas mismas necesidades en Elorrio y son digamos, puntos que han salido
exactamente idénticos en los grupos de discusión y en todo el proceso participativo. Sí, bueno, igual comentar que lo que ha comentado Lorea de las grúas, lo del banco de materiales, eso es muy interesante, o sea, y como bastante, y ahí pues sí podemos tomar parte, incluso lo que has dicho, la formación en el Hórreo, o sea, por el tema de COVID el año pasado ya no se puede hacer, pero se ha hecho formación para las mujeres migradas, pero bueno, que me parecen interesantes y que son como bastante factibles, ¿no? O sea, me parece que tampoco es que sea pedir una cosa. Entonces, pues bueno, nosotras recogemos todo esto y pues a ver si podemos ir dando pasitos pequeños para, pues, ¿no? Para mejorar la calidad de todas estas personas. Y bueno, pues bukatzeko, benetan, eskerrik asko, benetan zuen ekarpenagatik eskerrik asko, azken finean zuen aldarrikapenak nolabait udaletxera heldu behar diez eta guk gure esku daur, ez? Nolabait honek bideratzia, bale? Orduen, bueno, bidien ikusiko gara eta eskerrik asko etortzea. Eskerrik asko a vosotras. Eskerrik asko zuei por darnos altavoz. Vale.